La sucesión presidencial en 1928 volvió a desembocar en otra crisis política. Es verdad que Calles había logrado mantener una cierta autonomía en su gobierno, pero también lo es que Obregón continuaba siendo la figura política más importante. Aparentemente, en un principio, Calles consideró que el general Arnulfo R. Gómez, jefe de operaciones militares en Veracruz, era el hombre adecuado para sucederle en la presidencia. Por su parte, Obregón se inclinó por apoyar al secretario de Guerra, general Francisco R. Serrano. Finalmente, Obregón decidió resolver el problema proponiendo a fines de 1926 que fuera él mismo el que volviera a ocupar la presidencia. En un inicio, Calles no pareció ver con buenos ojos una reelección, que entre otras cosas rompía con el lema original de Madero. Pero en noviembre de ese año aceptó que el Congreso modificara la Constitución para permitir la reelección cuando ésta no fuera inmediata. Si la reacción popular contra el abandono de la no reelección no fue particularmente notable, la de Serrano y Gómez sí. Ambos generales rompieron abiertamente con sus jefes. Y en junio de 1927 lanzaron sus candidaturas a la presidencia. Era evidente que el camino a esa presidencia no pasaría por las urnas. Y la pugna terminó por resolverse una vez más por la vía de las armas. A fines de 1927, Gómez se declaró en rebelión en Veracruz. Y Serrano se preparaba a seguir por un camino similar cuando Obregón y Calles se le adelantaron. Serrano y un grupo de seguidores fueron aprehendidos cuando celebraban una reunión en Cuernavaca y asesinados el 3 de octubre, cuando supuestamente se les traía a la capital. Gómez, después de una serie de acciones de armas de poca monta, fue capturado y fusilado el 5 de noviembre. El camino de Obregón quedó entonces despejado. Las elecciones se llevaron a cabo en 1928, pero sin competidores al frente. Y para sorpresa de nadie, el 1 de junio de 1928, se declaró oficialmente a Obregón como presidente electo. Este claro panorama político se vio alterado repentina y dramáticamente el 17 de julio, cuando el caudillo fue asesinado por León Toral. Obregón había intentado conciliar el principio caudillista con el principio constitucional al legalizar su reelección. Sin embargo, luego de su desaparición, Calles no pudo aspirar a mantenerse como presidente. Y no pudo hacerlo tanto por el impedimento legal como por las sospechas que se habían despertado con respecto a su posible involucramiento en el asesinato de Obregón. Calles deberá buscar otra salida para posibilitar su autoridad suprema. Autoridad que él mismo se encarga de presentar constantemente como la única alternativa a la guerra civil. La crisis en que se vio sumida entonces la coalición revolucionaria por la muerte de Obregón fue grave. Pues para entonces las no públicas pero inevitables diferencias entre Calles y Obregón habían cristalizado. El grupo obregonista,
vio desvanecerse de la noche a la mañana sus esperanzas de volver a asumir el control del gobierno. Y no dudó en culpar a Calles del asesinato. De poco sirvió que el presidente dejara la investigación del crimen a cargo de los obregonistas y que anunciara públicamente su no intención de reelegirse. Calles decidió convocar entonces a los principales jefes militares para pedirles que ninguno de ellos buscara sucederle y que en cambio dieran su anuencia para que provisionalmente asumiera la presidencia un civil. El abogado Emilio Portes Gil, de Tamaulipas, personaje aceptable tanto a los obregonistas como a Calles. El periodo de 1928 a 1935 presenció el intento de Plutarco Elías Calles de proponer un mecanismo político que tomara el lugar de aquel otro que venía insinuándose con la reelección del gran caudillo, Álvaro Obregón. Luego del asesinato de este, se hizo patente que las alternativas políticas no podían incluir el juego democrático. Es así que en tanto Calles se convertía casi inmediatamente, luego del asesinato de Obregón, en el jefe máximo, paralelamente se postularía un mecanismo político que debería permitir el ejercicio de esa autoridad suprema: el maximato. El instrumento fundamental para ello fue el PNR, creado como partido de gobierno bajo la jefatura absoluta del jefe máximo. Por medio del partido se intentaría dominar las cámaras legislativas, y en cuyo nombre Calles también podría imponer la constitución de los gabinetes presidenciales. El maximato significaba así el fin del presidencialismo mexicano, convirtiendo al primer magistrado de la nación en un mero representante o administrador de la autoridad suprema del jefe máximo. El caudillo no podía ser presidente. Luego entonces, el presidente no sería el caudillo, sino su mero representante. A partir de entonces, la figura de Calles dominaría la escena política nacional. Se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Su autoridad estaba considerada por encima de los presidentes Emilio Portes Gil, 1928 a 1930, Pascual Ortiz Rubio, 1930 a 1932, Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934, y de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940, durante su primer año en la presidencia. El triunfo de Cárdenas sobre el maximato significó la victoria del presidencialismo. Cárdenas legó a México una fórmula política centrada en la hegemonía política presidencial, cuya autoridad surgía esencialmente del mismo cargo presidencial y no de la personalidad o de las características personales del presidente en turno. A la inestabilidad producida por el asesinato de Obregón, le siguió una etapa en la que la figura predominante fue Calles. Debido a la imposibilidad de elegirse como presidente, inaugura un nuevo mecanismo para hacerse del poder. Con este fin, se crea el PNR, que servirá para delegar el poder presidencial de manera pacífica. Con Cárdenas, al negarse al maximato, se elimina de la escena política mexicana el caudillo, pero se conserva el caudillismo, haciéndolo patrimonio del presidente en turno.